Bueno, pues buenos días de nuevo. Vamos a comenzar nuestro culto al Señor. Como siempre lo vamos a hacer escuchando su voz, escuchando su palabra. Vamos a leer para comenzar el Salmo 103. Así que voy a pedir que busquéis en vuestras Biblias este salmo, que lo vamos a leer completo. Salmo 103. Dice así este salmo de David. Bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés, y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El hombre, como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto, y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová, vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová, vosotras todas sus obras. En todos los lugares de su señorío, bendice alma mía a Jehová. Pues vamos a orar. Señor, nos acercamos a ti con alabanza, queriendo bendecirte, que tú eres digno de toda alabanza. Este salmo nos recuerda tantas cosas sobre ti. En especial, Señor, pensamos en que tú eres el que perdona todas nuestras iniquidades, pero Señor, tú eres el que sana todas nuestras dolencias, que nos corona de favores y de misericordias, que nos sacias de bien. Tú eres un Dios que no nos ha tratado como nos merecíamos, sino que nos has tratado con misericordia. Tú eres el Rey de Reyes, el Dios que reina sobre todo, y aún así, Señor, te has apiadado de nosotros, te acuerdas de nuestra condición, te acuerdas de que somos polvo, somos pasajeros como la hierba, pero Señor, tu misericordia permanece para siempre, y a ella nos aferramos. Señor, te alabamos por tu obra de salvación hecha a favor de los hombres, por la obra que hizo Jesucristo, tu Hijo eterno, el cual siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrase, sino que se despojó a sí mismo, se despojó de su gloria para hacerse hombre, para venir aquí a morar entre nosotros, para vivir la vida que tú exigías de cada uno de nosotros y que no podíamos cumplir, pero Él sí, y para morir y recibir el castigo que nosotros merecíamos en la cruz. Pero Señor, con ese sacrificio, Él selló nuestro perdón contigo, Él resucitó y por medio de la resurrección mostró que ese sacrificio era acepto a ti. Y Señor, en eso nos gozamos hoy, en eso estamos confiados hoy. Gracias por Cristo, gracias porque ya no somos tus enemigos, sino que Él nos ha acercado a ti. Ya somos más que tus amigos. Él ha conseguido que no estemos enemistados contigo, sino que seamos más que tus amigos. Señor, tú nos has adoptado como tus hijos y como tales nos tratas. Señor, no podemos agradecértelo suficiente ni nada, pero Señor, es lo único que podemos hacer. Te damos las gracias por ello. Y, Señor, queremos alabarte y rendirte a ti toda la honra, porque tú eres el único que la merece. Pedimos que estés aquí hoy con nosotros, que tú nos guíes,
Que nuestros pensamientos, Señor, te sean agradables, la meditación de nuestro corazón, nuestra, nuestra actitud al escuchar tu voz, y cómo nos tratamos unos a otros, y no solo aquí, Señor, sino en toda nuestra vida. Queremos agradarte a ti, queremos parecernos a ti. Obra en nosotros. Te lo pedimos todo en nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, pues un domingo más. Desgraciadamente no cantamos, pero vamos a recordar uno de los himnos que cantábamos hace tiempo y que esperamos cantar pronto. Y es este himno tan conocido de Martín Lutero, Castillo fuerte es nuestro Dios. Dice así: Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Con su poder nos librará en todo trance agudo. Con furia y con afán acósanos Satán. Por armas deja ver astucia y gran poder, cual él no hay en la tierra. Nuestro valor es nada aquí, con él todo es perdido. Mas con nosotros luchará de Dios el escogido. Es nuestro Rey, Jesús, el que venció en la cruz, Señor y Salvador. Y siendo el solo Dios, él triunfa en la batalla. Y si demonios 1000 están prontos a devorarnos, no temeremos, porque Dios sabrá cómo ampararnos. Que muestre su vigor Satán y su furor. Dañarnos no podrá, pues condenado es ya por la palabra santa. Esa palabra del Señor que el mundo no apetece, por el Espíritu de Dios muy firme permanece. Nos pueden despojar de bienes, nombre, hogar, el cuerpo destruir, mas siempre ha de existir de Dios el reino eterno. Qué gozo y qué privilegio estar en la casa del Señor, estar con salud suficiente como para poder llegar hasta aquí, tener la voluntad y poder llevar a cabo lo que deseamos, que es reunirnos con el pueblo del Señor. Creo que no hay cosa más hermosa en este lado de la eternidad que estar con los redimidos delante de la presencia de nuestro Señor. Y continuando con este espíritu de adoración al Señor, vamos a acercarnos a Él también confesando nuestros pecados. Y hoy nuestra oración de confesión está basada en el Salmo 119. Y nos acercamos al Señor con reverencia y le decimos: Dios bueno, hoy venimos a ti a confesar nuestra falta de amor y deleite por tu palabra, que es verdad y lámpara para nuestro camino. Tu ley es una delicia, es mejor que el oro, pero no hacemos de ella nuestra diaria meditación. Tus juicios son todos justos, rectos y buenos, pero no esperamos en ellos, ni los guardamos en nuestras memorias, ni los hacemos. Tus testimonios son nuestra heredad para siempre, pero no nos gozamos en ellos, ni inclinamos a ellos nuestros corazones. Tus mandamientos proveen sabiduría más valiosa que la plata más refinada, pero no los deseamos, ni procuramos aprenderlos, ni ponerlos por obra. El camino de tus estatutos ha de ser cántico para nosotros, pero no meditamos en ellos para que nuestro corazón sea íntegro. Tus preceptos son tan puros y maravillosos que vivifican el alma, pero con frecuencia los abandonamos para seguir el camino de mentira. Guardar tus dichos nos libra del pecar y del rescarrío, pero abandonamos su dulzura para ir en pos de falacias y mentiras. Tus caminos son perfectos y deseables, pero no corremos por ellos para honrarte y agradarte. La suma de tu palabra es verdad y tu justicia es perfecta, pero no la seguimos con sinceridad ni la amamos con corazón sincero. Esta confesión necesaria la ponemos a tus pies esperando tu clemencia. Y si realmente pedimos al Señor en esta manera de todo corazón, Él promete bendecirnos por muy feo, por muy oscuro que sea nuestro pecado. Por ejemplo, en el libro primero de los Reyes, capítulo 8, versículos 35 y 36, leemos lo siguiente. Si el cielo se cerrare y no lloviere, por haber ellos pecado contra ti, y te rogaren en este lugar y confesaren tu nombre,
y se volvieren del pecado cuando los afligieres, tú oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel, enseñándoles el buen camino en que anden, y darás lluvia sobre tu tierra, la cual diste a tu pueblo por heredad. Ese es nuestro consuelo, esa es nuestra confianza. Vamos a acercarnos al Catecismo de Heidelberg. En esta mañana vamos a considerar las preguntas 118 y 119 que tienen que ver con la oración. La pregunta 118 dice así: ¿qué nos ha mandado Dios que le pidamos? Respuesta: todo lo que es necesario para el alma y para el cuerpo, lo cual nuestro Señor Jesucristo ha incluido en la oración que Él mismo nos ha enseñado. Pregunta: ¿qué dice esta oración? Respuesta: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Quisiera presentaros un nuevo himno de este himnario de los Salmos. Quiero recordaros algo que creo que ya he dicho, y una de las características de este himnario es que la mayor parte de sus melodías son melodías que conocemos de otros himnos clásicos, podríamos decir. Por ejemplo, el que hoy os presento, basado en el Salmo 14, se canta con la melodía de ese himno Cabeza ensangrentada. Y quiero deciros que es cierto que no podemos cantar cada domingo. Nuestro hermano Alberto y yo decimos lo mismo. Qué pena que no podemos cantar, pero veamos esto como una oportunidad que el Señor nos ha dado de considerar estos himnos por su valor en cuanto a la enseñanza que ellos tienen. Lo recibís en el boletín que se os envía a todos, y si alguno no lo está recibiendo, que me lo diga después del culto y nos aseguraremos que lo reciba. Yo os animo que en vuestros devocionales intentéis conocerlos, ver, por ejemplo, estos que están basados en los salmos, la relación, compararlos con el salmo y ver la hermosura de estos poemas que el Señor inspiró en su día por medio de sus siervos y que han llegado hasta nosotros. Así que llegará un día en que podamos cantar. Recordemos que ha habido tiempos y situaciones en que la iglesia, estando perseguida, no ha podido cantar. O sea que no somos los únicos ni seguramente seremos los últimos. Por supuesto, no somos los primeros que nos vemos limitados. Pero aprovechemos esta ocasión, lo que dure, para acercarnos a la letra. A veces la melodía nos aparta de considerar qué es lo que cantamos al hacerlo. Bueno, después de este preámbulo, vamos a este himno basado en el Salmo 14. El necio dice: no hay Dios, su corazón también. Son todos detestables y no hay quien haga el bien. Dios mira desde el cielo y ve a la humanidad por ver si algún sensato le busca de verdad. Mas todos se desviaron, corruptos son también. Ninguno hace lo bueno, no hay ni uno que haga el bien. ¿No tiene entendimiento? ¿No piensa el malhechor? ¿Cuál pan come a mi pueblo y no invoca al Señor? De espanto ellos temblaron. El justo es del Señor. Del pobre se han burlado, mas su esperanza es Dios. Oh, si de Sión saliera salud para Israel, cuando Él los restablezca, se alegrarán en Él. Vamos a pedir al Señor que nos bendiga en lo que vamos a hacer a continuación, que es leer la palabra y considerarla. Oremos. Señor, gracias por haber puesto en nosotros la disposición de estar aquí en esta mañana. Señor, estamos aquí porque tú nos has traído. Creemos, Señor, que tú eres el Dios que controla todas las cosas. Creemos y estamos
absolutamente convencidos de que es solo por tu voluntad que podemos estar adorándote con tu pueblo redimido. Pensamos, Señor, en las limitaciones que nos acompañan y eso nos hace considerar a tu pueblo en otros lugares donde las dificultades son semejantes, pero aún peores porque tu pueblo se reúne en medio de la persecución. Hay otros, Señor, que están tan solos que no hay cerca de sus lugares de residencia una iglesia, una congregación, una asamblea de creyentes donde pueden reunirse. Otros, Señor, están enfermos en hospitales, en sus casas y no tienen la posibilidad de estar con los tuyos. Señor, por eso consideramos tan bendecida nuestra situación y te damos gracias por ello. No queremos, Señor, considerar que tenemos derecho a esto y a lo otro. Señor, no tenemos derecho a nada más que a tu juicio. Es lo único que podemos demandarte, pero tú nos has regalado tu misericordia. Nos has regalado la salvación, nos has regalado el formar parte de tu familia, esta nueva naturaleza que ahora tenemos, Señor. Y nos has regalado a un cuerpo inmenso que es tu iglesia, de la cual aquí tenemos una pequeña representación. Gracias por nuestros hermanos que están alrededor de nosotros. Gracias, Señor, por aquellos que tuvieron la visión de establecer en este barrio de esta ciudad una congregación. Gracias por aquellos que vinieron. Gracias por aquellos que fueron los primeros receptores del Evangelio. Gracias por aquellos que con mucho sacrificio pudieron aportar el patrimonio que hoy tenemos para estar aquí cómodamente disfrutando en tranquilidad, en quietud y en una compañía tan amplia de la comunión contigo y del alimento de tu palabra. Señor, debemos tanto a tantos, pero sobre todo te lo debemos a ti, que eres el generador de toda dádiva, aquel Señor que nos enriquece mucho más de lo que podemos considerar. No permita, Señor, que tengamos corazones desagradecidos. No permita, Señor, que considerando una iglesia ideal en una situación ideal, nos perdamos la bendición de esta iglesia real, con todos sus defectos, con toda su carencia de virtudes, pero es la iglesia a la cual en tu providencia tú nos has llamado. Señor, danos a todos una vocación de servicio, un deseo de darnos de nuestro tiempo, de nuestros talentos, de nuestros tesoros, darnos a ti, darnos a los hermanos, para que, Señor, aún los impíos, viendo nuestras buenas obras, te adoren a ti que estás en los cielos. Te damos gracias, Señor, porque llega el momento en el culto en que podemos abrir tu palabra. Aquí no somos nosotros hablándote a ti, no somos nosotros hablándonos los unos a los otros. Ahora, Señor, tú nos vas a hablar. Y te pedimos que nos ayudes en la lectura y luego en la exposición de la palabra. Señor, un pasaje tan hermoso como el que hoy tenemos ante nosotros, no queremos perdérnoslo por alguna distracción, porque hay alguna preocupación en nuestra mente, porque hay algo que aún el enemigo puede atraer para apartarnos de lo que necesitamos oír. Señor, permite que este tiempo lo consideremos sagrado, que este lugar tú lo santifiques con tu presencia y que salgamos de aquí, Señor, como habiendo sido tocados por el Espíritu Santo, cambiados en nuestros corazones y dispuestos a vivir vidas que te agradan. Señor, queda con nosotros. Como te pedimos que quedes con tu pueblo, que en otros lugares están también teniendo actos de adoración, de culto público. Señor, donde quiera que tu palabra es predicada con fidelidad. Ay, Señor, envía ya tu Espíritu. Y donde quiera, Señor, que está siendo maltratada, tratada injustamente, donde quiera, Señor, que haya alguien que está usurpando un ministerio al cual tú no le has llamado, o predicando un evangelio falso y confundiendo a las almas, Señor, cierra tú esas bocas y lleva a esas personas que te buscan con sinceridad. Llévale, Señor, al encuentro de tu verdad. Levanta, Señor, de entre nosotros hombres dispuestos a dejar sus profesiones, sus carreras, las perspectivas para las cuales se han estado preparando durante años para dedicarse al ministerio de la palabra. Señor, no somos nosotros los que los han de llamar, eres tú y por eso te lo pedimos a ti. Señor, envía obreros a tu mies. A los que están, Señor, sosténlos, anímalos, fortalécelos,
que, Señor, puedan sobreponerse a sus propias debilidades, a las tentaciones a las que se vean sometidos, a las críticas que puedan escuchar. Señor, que solamente tengan una meta y es la de dar a conocer el glorioso Evangelio de Cristo. Señor, bendícenos, queda con nosotros, te lo pedimos, confiando en que tú responderás según tu misericordia, según tu amplia generosidad. Y lo hacemos a través de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Seguimos avanzando en el estudio del libro de Isaías. Hoy llegamos a los capítulos 54 y 55, a los cuales vamos a dar lectura. Yo haré la lectura desde la Nueva Versión Internacional. Isaías capítulo 54, comienzo a leer en el versículo 1. Tú, mujer estéril que nunca has dado a luz, grita de alegría. Tú, que nunca tuviste dolores de parto, prorrumpe en canciones y grita con júbilo. Porque más hijos que la casada tendrá la desamparada, dice el Señor. Ensancha el espacio de tu tienda y despliega las cortinas de tu morada. No te pongas límites. Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque a derecha y a izquierda te extenderás. Tu descendencia conquistará naciones y poblará ciudades desoladas. No temas, porque no serás avergonzada. No te turbes, porque no serás humillada. Olvidarás la vergüenza de tu juventud y no recordarás más el oprobio de tu viudez. Porque el que te hizo es tu esposo. Su nombre es el Señor Todopoderoso. Tu Redentor es el Santo de Israel. Dios de toda la tierra es su nombre. El Señor te llamará como a esposa abandonada, como a mujer angustiada de espíritu, como a esposa que se casó joven, tan solo para ser rechazada, dice tu Dios. Te abandoné por un instante, pero con profunda compasión volveré a unirme contigo. Por un momento, en un arrebato de enojo, escondí mi rostro de ti, pero con amor eterno tendré compasión de ti, dice el Señor, tu Redentor. Para mí es como en los días de Noé, cuando juré que las aguas del diluvio no volverían a cubrir la tierra. Así he jurado no enojarme más contigo ni volver a reprenderte. Aunque cambien de lugar las montañas y se tambaleen las colinas, no cambiará mi fiel amor por ti, ni vacilará mi pacto de paz, dice el Señor, que de ti se compadece. Mira tú, ciudad afligida, atormentada y sin consuelo. Te afirmaré con turquesas y te cimentaré con zafiros. Con rubíes construiré tus almenas, con joyas brillantes tus puertas y con piedras preciosas todos tus muros. El Señor mismo instruirá a todos tus hijos y grande será su bienestar. Serás establecida en justicia. Lejos de ti estará la opresión y nada tendrás que temer. El terror se apartará de ti y no se te acercará. Si alguien te ataca, no será de mi parte. Cualquiera que te ataque, caerá ante ti. Mira, yo he creado al herrero que aviva las brasas del fuego y forja armas para sus propios fines. Yo también he creado al destructor para que haga estragos. No prevalecerá ninguna arma que se forje contra ti. Toda lengua que te acuse será refutada. Esta es la herencia de los siervos del Señor, la justicia que de mí procede, afirma el Señor. Venid a las aguas todos los que tengáis sed. Venid a comprar y a comer los que no tengáis dinero. Venid, comprad vino y leche sin pago alguno. ¿Por qué gastáis dinero en lo que no es pan y vuestro salario en lo que no satisface? Escuchadme bien y comeréis lo que es bueno y os deleitaréis con manjares deliciosos. Prestad atención y venid a mí, escuchadme y viviréis. Haré con vosotros un pacto eterno conforme a mí, a mi constante amor por David.
Lo he puesto como testigo para los pueblos, como su jefe supremo. Sin duda, convocarás a naciones que no conocías, y naciones que no te conocían correrán hacia ti. Gracias al Señor tu Dios, el Santo de Israel, que te ha colmado de honor. Buscad al Señor mientras se deje encontrar. Llamadlo mientras esté cercano. Que abandone el malvado su camino y el perverso sus pensamientos. Que se vuelva al Señor, a nuestro Dios, que es generoso para perdonar, y de Él recibirá misericordia. Porque mis pensamientos no son los vuestros, ni vuestros caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los vuestros, más altos que los cielos sobre la tierra. Así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven allá sin regar antes la tierra y hacerla fecundar y germinar, para que dé semilla al que siembra y pan al que come, así es también la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. Vosotros saldréis con alegría y seréis guiados en paz. A vuestro paso, las montañas y las colinas prorrumpirán en gritos de júbilo y aplaudirán todos los árboles del bosque. En vez de zarzas crecerán cipreses, mirtos en lugar de ortigas. Esto le dará renombre al Señor. Será una señal que durará para siempre. Amén. Hay dos expresiones que encontramos en el Nuevo Testamento. Son inspiradas por el Espíritu Santo, podríamos decir, son favoritas del apóstol Pablo. Una de ellas es la expresión en Cristo. Esa expresión aparece más de 70 veces en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, cuando escribe sus cartas, habla a los santificados en Cristo Jesús, a los creyentes en Cristo Jesús que están en un lugar o en el otro. Y luego hay otra expresión que es básicamente la misma, pero vista desde otra perspectiva. Si dice que los cristianos están en Cristo, también hay otro énfasis del Nuevo Testamento que es Cristo en el creyente. Por ejemplo, en Romanos capítulo 8, versículo 10, habla de si Cristo está en vosotros. O un pasaje como ese de Gálatas 2:20, en Cristo estoy, yo en Cristo crucificado. Ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Expresiones como esta, ¿verdad? O Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Bueno, pues estas dos imágenes, estas dos expresiones nos hablan de la relación que Dios quiere tener con nosotros. ¿Para qué nos ha creado Dios? Para ser nuestro Dios, para estar en nosotros, para estar con nosotros y para que nosotros seamos su pueblo, para que nosotros estemos en Él. Y las dos expresiones hablan del vínculo íntimo que Dios quiere tener con los suyos. Dios no nos ha creado y simplemente dice, bueno, aquí estoy yo apartado, Él siempre será otro, Él será diferente de su creación, pero ahí estáis vosotros y ahí os quedáis. No, yo os he creado para tener comunión con vosotros. Y lo vemos al principio, como Dios se paseaba en el jardín de Edén para estar con aquellas dos criaturas que habían sido creadas por Él a su imagen y semejanza, para tener una comunión con ellos que no tenía ni con las jirafas, ni con los pulpos, ni con los naranjos. Bueno, pues esa unión con Cristo y esa unión de Cristo con el creyente es algo que nos dice, y de nuevo es el apóstol Pablo el que lo dice, que es algo que Dios ha estado dando a conocer en las Escrituras desde tiempo antiguo. Si leemos en Colosenses 1:27, dice que Dios quiso dar a conocer las riquezas de su gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Así que nos preguntamos, bueno, si el apóstol dice que Dios nos ha dado a conocer esto, cabe preguntarse, ¿y dónde lo ha hecho? ¿Dónde nos ha hablado Dios de esa comunión íntima de Él con su pueblo y de su pueblo con Él? Bueno, pues en todo el Antiguo Testamento y en pasajes, especialmente en pasajes como este que hemos leído en esta mañana, en Isaías 54, en Isaías 55. Esta idea de unión y comunión es el meollo de la religión
del Señor de los ejércitos. Es el corazón del cristianismo. No es una cosa del apóstol Pablo, no es una cosa nueva, reciente. Es lo que Dios desde el principio ha querido tener con el hombre. Y esa relación, esa comunión íntima de Dios con su pueblo, del pueblo con su Dios, la muestra el Antiguo Testamento básicamente con 4 figuras literarias. En primer lugar, con la figura de la relación de un padre con su hijo. Por ejemplo, en Deuteronomio 1:31, cuando están a punto de entrar en la tierra prometida y Moisés está dándole las últimas instrucciones, que les recuerda, dice, en el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído como trae el hombre a su hijo. Dios te quiere como un hijo. El Salmo 103, que acabamos de leer o con el que hemos iniciado el culto. Dice, como el Padre se compadece de los hijos. Esa es la relación que Dios tiene y quiere tener con los suyos. Otra figura que el Señor usa para hablar de esa relación íntima es la de un amo con su siervo. Y vemos tantas veces como dice, servir al Señor, temer al Señor y servirle. Él es un buen amo, Él no es un tirano. Él nos provee, nos protege y nos da para nuestra existencia. Así que esa relación también la vemos reflejada en el Antiguo Testamento. La tercera imagen es la de un pastor con sus ovejas. Y el pasaje que seguramente ya está en la mente de muchos es el Salmo 23. Jehová, el Señor es mi pastor. Por lo tanto, nada me faltará, porque Él está conmigo. Entonces, ya sea por valle de sombra de muerte, ya sea mi esperanza en la eternidad, es tener esa comunión con el Señor, de la oveja siguiendo al pastor que la cuida. Así que Padre, Hijo, siervo y amo, oveja y pastor. Y la cuarta imagen que nos da el Antiguo Testamento de esa relación íntima que Dios quiere tener con su pueblo es la que vamos a encontrar aquí, la relación de un esposo con su esposa. Comienza aquí el capítulo 54, dice, porque tu marido es tu hacedor. En el versículo 5 lo leemos. Y ya digo, y no es solamente en este pasaje, lo hemos visto tantas veces. Por ejemplo, en Jeremías 31:32, cuando el Señor está anunciando ese nuevo pacto inviolable, ese pacto que permanecerá porque lo hace en ese siervo que hemos estado viendo. Dice, haré un pacto que no es como el pacto que hice con sus padres. No sé si he dado la cita, Jeremías 31:32. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos. Desde que el Señor creó aquel pueblo allí en Egipto, dice, mi relación con ellos no fue esporádica, no fue de un amigo con quien quedo a tomar algo, luego cada uno por su lado. Yo fui un marido para ellos, yo me di íntimamente y los recibí en mi comunión. Mi iglesia, mi pueblo no me aburre, no me canso. Sus historias, cuando vienen a contarme sus problemas, sus rollos, yo lo escucho y le doy, le proveo. Esa es la relación que yo tengo con mi pueblo, con mi iglesia. Y es de esa relación de la cual vamos a estar hablando esta mañana y es de lo que habla este capítulo. El Dios de Israel demuestra que es un cónyuge fiel, incluso cuando su esposa no es fiel. Cuando Israel está siendo infiel constantemente, el Señor dice, vosotros, esa es vuestra naturaleza, continuaréis siendo así, pero yo soy fiel a vosotros. Y tenemos que recordar que este capítulo viene a continuación, donde se habla de esa relación de Dios con su pueblo como de esposo a su esposa. Vemos cómo viene después del capítulo 53, donde el Señor habla de que Él ama tanto a esa esposa, que ha enviado a un siervo, ese siervo sufriente, para sufrir por ella, para poder rescatarla, para hacer por ella lo que ella no puede hacer por sí misma. Y habla de que, porque tenemos que recordar que el contexto es la amenaza de Babilonia de llevárselos al exilio, una amenaza que ha traído el Señor y que es inexorable, va a ocurrir sí o sí, pero antes de que sean llevados, el Señor dice, vais a ser llevados por vuestra infidelidad, pero con todo eso no quiere decir que yo me haya divorciado de vosotros.
Os tengo que disciplinar, pero luego os recogeré. Esa es la esperanza en medio de aquel acto disciplinario. Y vemos cómo este capítulo que comienza muy mal, con un pueblo que se compara a una esposa, a una mujer estéril que no puede tener hijos. Fijaos cómo descansa sobre ese optimismo con el que termina el capítulo anterior. Capítulo 53, ese siervo que viene a ser el sustituto de su pueblo va a ser quebrantado. Dice, con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Aquello para lo que vino tendrá su cumplimiento. Viene a rescatar a su esposa y la rescata. Verá el linaje, verá su descendencia, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Y así continúa. Así que de esa manera, de la misma manera que en el capítulo 53 se describe a Cristo como la cabeza del reino, aquí en el capítulo 54 se describe a la esposa. Ahora, la condición de la esposa, si bien el siervo acaba triunfando después del sufrimiento, la esposa aquí es descrita como estando oprimida, como estando sin fruto, estéril, como estando abandonada. Pero el Señor le dice, aún en tu abandono, cuando estés allí en Babilonia, vayan pasando un año y otro, y una década y otra y otra y otra, hasta 70 años, recuerda que no te abandonaré, que sigo siendo tu esposo. Así que ese es el contexto de lo que vamos a ver en esta mañana. Y vamos a ver varias cosas. En primer lugar, vamos a ver las promesas que Dios le da a su esposa que hasta aquí no da fruto, que es estéril. En segundo lugar, vamos a ver cómo esto que Dios dice a la iglesia no es, ay, mira, ¿qué te parece? Sí, pues mira, pero ya no me parece, lo vamos a dejar. No, esto está firme, sellado por pacto, por un pacto eterno. Y hace una referencia al pacto que Dios hizo con Noé, que es inquebrantable, y hasta este día podemos ver que ha sido verdad. Fijaos que Dios ha puesto ese pacto del arco iris para decir, recordar a generación tras generación, incluso para aquellos que no creen en Dios, que le fiera su palabra. La tierra no ha vuelto a ser consumida por el agua. En tercer lugar, veremos cómo esta iglesia tan oprimida, tan abandonada y en tan mal situación, acabará siendo hermoseada y el Señor la va a describir como rodeada, tachonada de piedras preciosas. En cuarto lugar, Isaías va a sacar aquí una figura que ya ha mencionado anteriormente, es la del herrero. Antes habíamos visto al herrero haciendo ídolos de fundición y ahora vemos como Dios mismo se presenta como el herrero que está ya forjando espadas para defender a su pueblo. Y le dice, ningún alma forjada contra ti vencerá, porque yo estoy para defenderte. Dice, si alguien ahora los babilonios son mi espada, pero yo estoy controlándoles. Y si algún otro viene contra ti, le vencerás, porque yo no lo estoy enviando. Ese es el amor fiel del Señor. Y así llegaremos al capítulo 55, en el cual vamos a ver al Señor como un pregonero, anunciando lo que da gratuitamente. La gente viene a comprar y dice, no, llevarlo, pero es gratis. Y veremos enseguida eso. Al ver esa predicación del Evangelio gratuita, tiene una condición. ¿Cómo puede ser gratuito y con una condición? Lo veremos. Y la condición es el arrepentimiento. Tenéis que venir, comprar, llevar, gracia, pero pensando que Dios demanda arrepentimiento del pecado. Luego, muy brevemente, vamos a ver cómo el Señor nos habla de sus pensamientos. Los pensamientos que nosotros tenemos de Dios están emborronados, están manchados y aún nosotros los cristianos es tanto lo que oímos y en lo que nos hemos criado que nos olvidamos de quién es Dios y de que sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. De eso hablaremos y terminaremos, si Dios quiere, viendo cómo todo esto que el Señor se ha propuesto, esa expansión de esa iglesia en aquellos momentos, en sus horas más bajas,
tendrá una expansión que llegará a cubrir los 4 puntos cardinales. Así que esa es la ruta que vamos a tener esta mañana y vamos a comenzar con ese llamamiento que Dios hace a esa mujer estéril para que estalle en cánticos. Mirad el versículo 1 del capítulo 54. Dice, regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz, levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto. Nosotros sabemos que Israel estaba disminuido. Recordemos que la nación que se había dividido en tiempos de Roboam y Jeroboam, habían quedado 10 naciones en el norte. Ya hace mucho tiempo que esas 10 tribus han desaparecido. Ahora apenas queda un reducto que es Judá y está amenazado de ser diezmado, de ser llevado al exilio. La condición es de desgracia absoluta. Y se presenta a la iglesia en aquel momento, pues como una mujer estéril. Es interesante cómo Isaías describe esto en el capítulo 4 con esa imagen. Lo leo mejor que lo explico. Dice, echarán mano de un hombre 7 mujeres en aquel tiempo, diciendo, nosotras comeremos de nuestro pan y nos vestiremos de nuestras ropas. Solamente permítenos llevar tu nombre, quita nuestro oprobio. En la cultura oriental de aquellos tiempos, para una mujer no tener hijos era un oprobio, era una auténtica desgracia. Y tal es la expresión que dice, los hombres serían tan pocos, tan escasos, que se lo estarían pujando entre tantas mujeres, ¿verdad? Y aquí vemos cómo el Señor, a través de Isaías, pone una comparación sin mencionarla, pero aquí tenemos una referencia a Sara, la esposa de Abraham. Si hay una estéril reconocida en las Escrituras, esta es Sara, ¿verdad? Y vemos como esta alusión, sabemos que es así porque cuando Pablo cita este pasaje, habla de Sara. Él lo cita en Gálatas capítulo 4, versículos 26 al 27. Dice, mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Porque está escrito Isaías 54. Regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Fijaos que Pablo aquí en Gálatas está hablando de que hay 2 pactos y 2 Jerusalén. Y puesto que este capítulo menciona específicamente este asunto del pacto, ahí en Isaías 54:10, él habla del pueblo de mi pacto. Y puesto que se habla de ese pacto y se habla de la situación de Sara, es bueno que dediquemos unos momentos a hablar de este asunto. Tenemos que recordar que Dios le hizo una promesa a Abraham de que sería padre de una multitud de gentes, pero es que ya tiene muy pasados los 90 y todavía no ha tenido hijos. En la edad fértil de él y de Sara no han podido tener hijos, mucho menos consideran que pueden tener hijos a estas alturas. Y vemos cómo finalmente Abraham tiene 2 hijos que son Isaac e Ismael, y cada uno representa, uno es el camino de la fe y el otro es el camino de la incredulidad. Ismael es el hijo de la esclava Agar, que representa la incredulidad de Abraham y también de Sara de poder tener el hijo que Dios les había prometido. Y luego tienen otro hijo entre ellos, ¿verdad? Sin la mediación de esa otra mujer, el hijo de la promesa. Ese fue Isaac, que lo tuvieron cuando Abraham tenía ya 100 años. Ya los tenía cumplidos cuando tuvo a su hijo. Y es por eso que tanto allí como luego el apóstol Pablo habla de que cada uno de estos hijos representan una manera de intentar relacionarse con Dios. Por vía de esa alegoría, Ismael representa la incredulidad. Fue por incredulidad que ellos intentaron echarle una mano a Dios. Dios quiere darnos hijos. Como no podemos por vía natural, vamos a ver cómo lo hacemos. Esta es la religión del hombre,
que quiere estar en comunión con Dios, que Dios sea su esposo, que Dios sea su pastor, que Dios sea su amo, pero a su manera, a la manera del hombre. Y eso acaba siempre en algo fallido, como en el caso de Ismael. Y por otro lado, tenemos a Isaac, es el hijo de la fe. El hijo que no es por el esfuerzo humano, el hijo de cuando ya la fe se acaba, cuando ya es imposible, cuando ya nadie da nada porque este matrimonio de ancianitos, no podemos decir abuelitos porque no eran padres, o sea, no podían ser abuelos, pero este matrimonio, ¿cómo va? Hay que tener mucha fe, justo la que el Señor les concede. El uno es hijo de la esclava y por lo tanto él mismo es esclavo. Cuando nosotros tenemos una relación con Dios que no es solo por gracia, es una relación que nos esclaviza. Eso es lo que hace cualquier religión. Nos esclaviza y nunca está satisfecha. Nunca habremos hecho lo suficiente. En cambio, el hijo de la promesa no tuvieron que hacer nada. El Señor dijo, por este tiempo, dentro de un año, Sara tendrá en sus brazos un bebé. Y solo tuvieron que esperar en el Señor, esperar en su palabra, esperar en su promesa. El otro era el hijo de la decisión humana, el hijo de la esclavitud, el hijo de la miseria del pecado, el hijo de la incredulidad. Dice Pablo en ese pasaje que he leído, Gálatas 4:23, dice, el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre según la promesa. Vemos que aquella relación entre Abraham y Agar fue un intento por obtener las bendiciones de Dios por medio de la iniciativa humana, por medio del esfuerzo humano. Por eso simboliza las obras. Cualquier religión que intenta acercarse a Dios por el mérito humano, ya sea construir una torre en Babel, ya sea hacer una peregrinación a Santiago o a la Meca, ya sea el método protestante, que es bautizarte y hacerte miembro de la iglesia. Todo eso conduce a la esclavitud. Porque nuestra relación con Dios es iniciada por Dios, es todo de gracia, es algo que nosotros no podemos comprar. Pero ellos estuvieron un tiempo viviendo en esa teología de las obras. Pues si Dios ha dicho, tendremos nosotros que hacer lo que Dios dice que hagamos a nuestra manera. Y es por eso que Agar, dice el apóstol Pablo en el 4:25 de Gálatas, representa el monte Sinaí, el monte de la ley. Todo lo que uno haga por su propio medio es lo que aquí está simbolizado. Representa la Jerusalén terrenal. Puedes tener el templo, puedes tener los sacrificios, puedes tener los sacerdotes, los corderitos allí decapitados, pero eso no te conduce a la presencia de Dios porque es la religión a la humana. En contraste con eso, el otro, Isaac, es nacido como resultado de la promesa. Creer en la promesa. Y cuando creemos en la promesa somos justificados no por las obras, sino por la fe. Eso es lo que Isaac significa. Así que el nacimiento de Isaac es un testimonio del hecho de que aunque tengamos que esperar con paciencia en el Señor, tenemos que esperar en el Señor. Y a esta mujer estéril, a esta Israel de 700 años antes de Cristo, le iba a tocar esperar. Claro, algunos no tenían la paciencia y decían, bueno, hagamos un pacto con Egipto, hagamos un pacto con otra nación, que ellos nos ayuden. ¿Os dais cuenta la manera de relacionarse con Dios? Evitar la ira de Dios, el juicio de Dios, la disciplina de Dios, pero no a la manera de Dios, creyendo en el siervo sufriente, sino a su manera. Pero solo cuando creemos en las promesas seguras de Dios podemos tener esa relación íntima con Él. Y es precisamente esta fe, esa fe que cree que esas cosas que son imposibles, Dios las puede hacer posibles, las que Israel iba a necesitar en Babilonia. El profeta les está asegurando que llegaría un tiempo cuando la iglesia de Dios del Antiguo Testamento llegaría a ser una multitud. Ellos no tenían que hacer ninguna estrategia, no levantar los muros de la ciudad más alto, no cavar pozos, no buscar maneras de que los enemigos no entren o haciendo alianza. Rendíos al Señor. De Dios solo nos libra Dios. No intentemos librarnos nosotros.
Y el Señor dice, la que ahora parece estéril, la que se va reduciendo, la que se va consumiendo, porque Israel cada vez es más pequeña y más pequeña se hará. Tiene que confiar en el Señor, que le promete que un día será tan grande que Israel les quedaría pequeña, que tendrían que abrir las estacas de sus tiendas para que cupiesen todos, porque el Señor iba a ser de ellos una gran nación. Y eso es lo que lleva a que el mismo Señor dice, levanta canción y da voces de júbilo. Te toca esperar, Sara. Te toca esperar, Judá. Te toca esperar, iglesia. Fijaos, nosotros ahora estamos pensando, esto viene muy bien a nuestra situación. ¿Qué pasará con la iglesia? Algunos prefieren quedarse en casa, se están quedando más cómodos. Otros que estaban medio descolgados se habrán de descolgar y a ver qué pasa. Tantas iglesias que se están cerrando. Y podemos, si nos miramos a nosotros y buscamos estrategias para que eso no ocurra, llegaremos al fracaso. Nuestra confianza está en el Señor. Él es el que llama, Él es el que sostiene su iglesia, el que, como vamos a ver enseguida, ha hecho un pacto inamovible para defender a su iglesia de virus y de lo que sea, de persecuciones, del imperio de Roma y del imperio del Islam. De nada tiene que preocuparse la iglesia. Las puertas del Hades no podrán impedir el avance de la iglesia. Y vemos cómo eso estaba ya contenido en el pacto que Dios había hecho con Abraham, al cual le dijo, tú simplemente cree y yo haré de ti una gran nación. Pero no solamente eso, sino bendeciré en ti a todas las naciones de la tierra. Esto hay que leerlo. Génesis 12, 2 y 3. Dice, haré de ti una nación grande y te bendeciré. Esto está dicho a un ancianito, ya digo. Te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y fijaos, comienza en el 2, haré de ti una nación grande. Y dice, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Todos los que como Él confían en la promesa. Y nosotros sabemos que en último término esta promesa se aplica a la iglesia, al verdadero Israel de Dios, como dice el apóstol Pablo en Gálatas también, capítulo 6, versículo 16. Y es en ese sentido en que Isaías, aquí en el capítulo 54, dice en el versículo 2, ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa. Ten una visión de que esta esposa del Señor no es solo lo que tú ves, que sois pocos y vais al exilio. Mira más allá. Refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. El Señor ya había hablado de esto y lo hemos estudiado no hace tanto. En el capítulo 49, versículo 19, porque tu tierra devastada, arruinada y desierta, ahora será estrecha por la multitud de los moradores, y tus destruidores, que ahora son muchos, serán apartados lejos. Aún los hijos de tu orfandad dirán a tus oídos, estrecho es para mí este lugar, apártate para que yo more. Aquí está esa visión en la iglesia que parece pequeñita y escasa, ¿verdad? No, será tan grande que tendrán que estar estrechos, ¿verdad? Y fijaos que esto que dice, bueno, esto es utopía, ¿esto cuándo ocurrió? No hace tanto estábamos estudiando el libro de los Hechos. Y estuvimos viendo cómo aquellos pocos que cuando el Señor muere y es sepultado y al tercer día resucita y algunos no se han enterado, pues están preocupados porque su Señor en el cual confiaban ya no estaba con ellos. Y de repente Él se presenta, el resucitado, y les da una comisión, dice, Jerusalén se os queda pequeña, y hasta lo último de la tierra. Y hemos visto cómo después de Pentecostés se cumplió eso. Y no solamente aquel día vino mucha gente de otros lugares, sino que ellos salieron a otros lugares. Ya en el primer siglo, el Señor estaba cumpliendo lo que aquí estaba prometiendo a su pueblo. Aunque la realidad que ellos podían ver apuntaba en sentido contrario. Es que, ¿quién está para tener niños estando a punto de irse al exilio? ¿Quién quiere tener hijos para que se críen en otra cultura, con otra gente, que no sabemos lo que nos va a pasar allí en Babilonia?
Y el Señor dice, ir allí y habitar, buscar la paz de la ciudad, comprar, vender, negociar, porque en la paz de aquel lugar vosotros tendréis vuestra paz. Pero es que además dice, y volveréis y seréis más grandes de lo que podéis imaginar. Esa iglesia que ahora, fijaos cómo la describe en el versículo 4. No temas, pues no serás confundida y no te avergüences porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud. Tenía que pasar la vergüenza, la humillación de ser llevada a Babilonia, pero la olvidaría y se olvidaría de la afrenta y de su viudez. Dice, no tendría más memoria. La experiencia de Babilonia iba a ser de abandono. De hecho, lo dice en el versículo 7. Por un momento te abandoné. Sería una situación en la cual iba a ser obvio que la ira de Dios estaba contra ella. Versículo 8. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento. El horror. ¿Vosotros os imagináis que ahora de parte del Señor se levante aquí un profeta para decir que, mira, olvídate del coche, no le cambies el aceite, olvídate de esto y del otro, porque todo lo que tienes como un gran tesoro, eso que guardas en el armario, tus ahorros, todo eso lo vas a perder? Esa es la situación, el tufillo a temor, versículo 14. Con justicia serás adornada, estarás lejos de opresión porque no temerás y de temor. El temor que ahora tienes luego no lo tendrás, pero ahora ellos lo tenían. La realidad que ellos iban a vivir era de tiempos tensos y difíciles, pero era por su condición pecaminosa. Y el Señor dice, te abandonaré, pero no para siempre. Enviaré mi ira sobre ti, pero no para destruirte. Así que vemos aquí a ese esposo redentor, ese que envía a su siervo fiel a redimir a su pueblo. Parece que hasta le ha dado carta de repudio, esa de la cual habíamos visto en el capítulo 50 y versículo 1, pero nunca llegó a divorciarse de ellos. Sí lo había hecho de Israel, pero dice, yo no lo haré contigo, oh Judá. Así que junto con el castigo que Dios anuncia, el Señor les confirma su amor eterno, porque para siempre es su misericordia. Mirad lo que dice en el versículo 5 al 8. Porque tu marido, fijaos, no dice tu ex, no, tu marido es tu hacedor. Jehová de los ejércitos es su nombre, el poderoso, no temas por eso. Y tu redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado. Porque como mujer abandonada y triste de espíritu, te llamó Jehová. Y como la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo, por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová tu Redentor. A veces cuando pensamos en el profeta decimos, este hombre tenía que tener una acritud, cada vez que se levantaba es para aguarles el día a estos pobres judíos. No, no. Él se deleitaba en hablar de la misericordia del Señor, de ese amor del pacto que Dios tenía con su pueblo. Una muestra, vamos a ir viendo, capítulo 30, versículo 18. Jehová esperará para tener piedad de vosotros. Fijaos, aquí está. El Señor conteniéndose tiene que disciplinarlos. Se contendrá porque está, diríamos, loco por mostrarle piedad. Por tanto, será exaltado teniendo de vosotros misericordia. Dios se engrandece delante de los ojos de la humanidad, teniendo misericordia de un pueblo que no merece esa misericordia. Porque Jehová es Dios justo, bienaventurados los que confían en Él. Capítulo 49, versículo 10. No tendrán hambre ni sed, ni el calor, ni el sol los afligirá, porque el que tiene de ellos misericordia los guiará y los conducirá a manantiales de agua. Versículo 13 del capítulo 49. Cantad alabanzas, oh cielos, y alégrate tierra, y prorrumpir en alabanzas, oh monte, porque Jehová ha consolado a su pueblo, y de sus pobres tendrá misericordia. ¿Os dais cuenta? Isaías no era un aguafiesta, no, tenía que anunciar juicio por causa del pecado del pueblo, pero les hablaba del Dios que los está llamando, que quiere ser su Dios y que ellos sean su pueblo. Tener esa unión íntima, pero Dios no puede tolerar el pecado, por lo tanto lo tiene que disciplinar.
pero no se olvida de su misericordia. 51:3. Ciertamente consolará Jehová a Sión, consolará todas sus soledades, cambiará su desierto en paraíso y su soledad en huerto de Jehová. Capítulo 54, lo tenemos aquí. Con misericordia eterna tendré compasión de ti. Capítulo 60, versículo 10. Extranjeros edificarán tus muros y sus reyes te servirán, porque en mi ira te castigué, mas en mi buena voluntad tendré de ti misericordia. Capítulo 63, versículo 7. De las misericordias de Jehová haré memoria, de las alabanzas de Jehová conforme a todo lo que Jehová nos ha dado, y de la grandeza de sus beneficios hacia la casa de Israel, que les ha hecho según su misericordia y según la multitud de sus piedades. Tremendo, ¿verdad? Esta esposa que tiene que ser disciplinada. Pero el Señor dice, hay esperanza. No siempre serás estéril, no siempre estarás de capa caída. Yo me acordaré de mi misericordia. Y así llegamos al segundo punto que os anuncié antes. Esto no es una cosa, no es flor de un día, no es una cosa que Dios diga esto, pero ¿y si mañana dice lo contrario? Vemos cómo él hace una referencia en los versículos 9 y 10 con los días de Noé y la promesa que Dios había dado de que en su ira jamás volvería a destruir la tierra como lo hizo en el tiempo del diluvio. Ellos estaban a punto de entrar en una experiencia que en un sentido iba a ser tan trágica como la de los tiempos de Noé. Versículo 9. El Señor dice, aunque vas a pensar que me he olvidado de ti y que te voy a arrasar, esto me será como en los días de Noé, cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra. Así, de esa misma manera, he jurado que no me enojaré contra ti ni te reñiré, porque los montes se moverán y los collados temblarán. Pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Y fijaos que aquí podemos ver dos aspectos de esa promesa de Dios. Por un lado, nos habla de su misericordia, o sea, de su amor inquebrantable, y por el otro lado nos habla de su pacto de paz. No se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará. Fijaos que Dios, es cierto, Él lo dice, no se esconde. Dios va a ocultar su rostro de ellos durante un tiempo, pero nunca los abandonará para siempre. Todo el mensaje de la Biblia se construye sobre este concepto, que Dios se relaciona con su pueblo por un amor federal. Esa palabra que siempre que uso tengo que explicar, viene del latín, de fedus federis, pacto. Dios tiene un pacto con su pueblo. La relación de Dios con su pueblo no es casual. Chico conoce a chica en una cafetería y empiezan a salir, se hacen miraditas, se quieren mucho y luego dejan de quererse. Aunque hayan hecho una intimidad, ¿verdad? Que oye, esto va en serio. No, esto duró lo que duró. Nadie esperaba nada de eso. Dios no dice, yo seré así con vosotros. Hoy me gustáis, mañana lo mismo me gusta Egipto y me iré con Egipto. No, Dios les recuerda que su amor es un amor de pacto, un amor federal. La historia de Israel es una manifestación de esa promesa. Dios ya había hecho un pacto con el hombre recién había caído en Génesis 3:15. El hombre abandonado a Dios, la misma historia. Se ha hecho amigo del enemigo que le va a destruir. Dice, pero eso no será así. Yo te libraré al precio del dolor de mi siervo, del hijo de la mujer. Yo destruiré a aquel que busca tu destrucción. Y dice Dios que se acordó, cuando leemos en los tiempos en que la maldad del hombre era grande en la tierra, que todos los designios del pensamiento del corazón del hombre era de continuo solamente el mal. Esa es la descripción de la generación de Noé, que dice que Dios se acordó de su pacto
Y Dios tuvo con gracia. No era uno igual que todos los demás, pero se encontró. Noé halló gracia a los ojos de Dios. ¿Y qué le dice cuando le dice que tiene que construir el arca? Génesis 6:18, mas estableceré mi pacto contigo. Y esa palabra establecer no habla tanto de inaugurar un nuevo pacto, sino confirmar el pacto que ya había hecho. Entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Ese es el Dios que ahora dice, vas a ir a Babilonia. Sí o sí vas, te tengo que reprender. Pero no me olvido de ti. Como no me olvidé del pacto con la simiente de la mujer. Y por eso no destruí a toda la humanidad, sino saqué un remanente allí en el barco. Así yo me acuerdo de ti, como en los días de Noé está sucediendo ahora. Y vemos como el Señor, después de destruir la tierra con agua, pone el arco. Ese arco con el cual Él dispara las flechas de su ira, ahora lo tiene ahí para que todo el mundo lo vea. Dios es el Dios que cuando se muestra furioso, destruye completamente. Pero dice, aparco, paro, detengo mi arco destructor, porque yo tengo un propósito, yo tengo un pacto de gracia, yo tengo un pacto de misericordia para con mi pueblo. Y es interesante como cuando Juan habla en el libro de Apocalipsis, él tiene una visión, ¿verdad?, del trono de Dios en el cielo y dice que estaba alrededor un arco esmeralda. ¿Os imagináis un arco iris en color esmeralda? Dice Apocalipsis 4:3, el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Dios se acuerda de su pacto porque a Dios le encanta bendecir. Dios disfruta teniendo misericordia de su pueblo. Dios ama a su pueblo más que su pueblo jamás le amará a él. Pero su santidad no puede permitir que el pecado se esconda debajo de la alfombra y por eso en ocasiones se ve como aquí necesitado disciplinar a su pueblo. Eso nos lleva muy brevemente al tercer punto. Fijaos, esta mujer que se presenta como destituida, penosa, triste, sin poder tener hijos, que va a ir a peor todavía, porque Dios tiene un pacto con ella. Dice que la hará hermosa. Versículos 11 al 12. Dice, pobrecita, fatigada con tempestad, sin consuelo. He aquí que yo cimentaré tus piedras sobre carbunclo y sobre zafiros te fundaré. Tus ventanas pondré de piedras preciosas, tus puertas de piedras de carbunclo y toda tu muralla de piedras preciosas. La última visión que esta gente tuvo de Jerusalén era desconchones por aquí, muerte por allá, roturas, fuego, humo, destrucción. Pero ellos tenían que ir al exilio. Los 70 años que el Señor había anunciado, pensando que algún día volverían, con una visión que iba más allá de la Jerusalén terrenal, de tener a formar parte de ese pueblo que está hermoseado en la presencia del Señor. No lo voy a leer por causa del tiempo, pero en Apocalipsis capítulo 21, el apóstol Juan habla de esa nueva Jerusalén en este sentido, en esta línea, ¿verdad? Que es todo joyas, es todo piedras preciosas, zafiros, ágatas, esmeraldas, etcétera. Aunque la iglesia militante aquí está en horas bajas, la iglesia triunfante es gloriosa. El Señor la hermosea para que sea su esposa. ¿Y quién no quiere ver hermosa a su esposa? Todos queremos, ¿verdad? Y todos luchamos por ello. Pues el Señor tiene que hacer eso, la tiene que depurar para luego presentársela a su Hijo, una iglesia preciosa. En cuarto lugar, os dije que el Señor introduce aquí a través de Isaías este lenguaje del herrero. Tenemos que recordar que, como dice el versículo 14, la iglesia está formada por aquellos que son enseñados por el Señor, aquellos que han sido justificados por la obra perfecta del siervo sufriente. Y no tienen que temer de que su relación se acabe cortando para siempre, porque el Señor es su redentor. Están en Cristo.
Cristo está en ellos y esa relación nada la puede disolver, que es lo que nos dice Pablo en Romanos capítulo 8. Nada nos podrá separar del amor de Dios, ni cosas dentro de nosotros, ni cosas fuera de nosotros, porque Él es el que nos justifica. Por lo tanto, ¿quién nos puede condenar? Pero lo intentan. Así que el Señor, para aquellos que piensen, Señor, pero mira, es que vamos a ir a Babilonia y en Babilonia no vamos a caer muy simpáticos, vamos a ser minoría y no nos vamos a inclinar delante de sus dioses ni de sus autoridades. Y el Señor dice, tú no te preocupes, porque yo soy ese herrero que estoy forjando armas para defenderte. Versículo 16. He aquí que yo hice al herrero que sopla las ascuas en el fuego y que saca la herramienta para su obra. Y yo he creado al destruidor para destruir. Ninguna arma forjada contra ti prosperará y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Ya el fuego está al rojo vivo, ya las espadas se han forjado. Y el Señor dice, yo estoy para defenderte. O sea que por encima de Babilonia, que va a ser el instrumento de mi disciplina, ellos no van a estar descontrolados. Yo voy a estar protegiéndote. Y recordemos que Isaías anteriormente ha hablado del herrero, pero un herrero humano en el capítulo 44. Y allí vemos a nosotros a ese herrero que está haciendo ídolos de metales y que los va a tratar de embellecer para que sean lo que desvíen a los hombres. Recordemos que tras los ídolos estaba todo ese tipo de adoración sensual que llevaba al pueblo de Israel hasta prostituirse, dándole la espalda a Dios y ofendiéndole. Y el Señor que denuncia eso ahora se presenta. Yo soy el que realmente está en la forja. Yo soy el que avivo el fuego. ¿Para qué? Para defenderos a vosotros. Yo soy el que te defiendo. Tú no te preocupes. No confiamos en hombre. No confiamos en ningún pastor. No confiamos en ninguna denominación. No confiamos en ningún político. No confiamos en ningún rey. No confiamos en ninguna filosofía. Confiamos en el Señor, aunque el momento sea horroroso. El Señor dice, yo estoy para defenderte. Y si alguien se levanta contra ti, lo vencerás porque no va de mi parte. Cuando yo envío a los babilonios, ríndete porque los he enviado yo. De eso no te puedes librar. Pero cualquier otro que se levante contra ti, yo lo mantendré a raya. Y eso lo vamos a ver incluso en el exilio. ¿Os acordáis que allí está Darío, que los pelotas de turno en la corte lo hacen creerse que él es un dios y le piden que todo el pueblo se incline delante de ti y tal? Y entonces se ve promulgando una ley y sin darse cuenta está firmando la sentencia de muerte contra Daniel. Y lo envía allí a los leones. Y se pasa una noche de insomnio, ¿verdad? Pensando que al día siguiente va a ir allí al foso de los leones, que es la tumba de Daniel. Pero según se acerca la mañana siguiente, muy temprano, va allí y le dice, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Y no se oían los leones, se oye a Daniel diciendo, sí. ¿Por qué? Porque el Señor había tapado las bocas de los leones. No hay nada que pueda vencer al pueblo del Señor. Había unos pocos fieles aún en Babilonia y Daniel estaba entre ellos. La iglesia en Babilonia era escasa. Si nosotros tenemos que estar así unos apartados de los otros, imaginamos allí, uno por aquí, los otros tres por allá y poco más. Pero el Señor los estaba protegiendo como la niña de sus ojos. Ninguna espada puede levantarse contra el pueblo del Señor. Ningún león. El Señor tapó por la fe, tapó la boca de aquellos leones. Eso es lo que recogió, ese concepto, lo que recogió Martín Lutero en ese himno que también leyó nuestro hermano al principio. Y si demonios mil están prontos a devorarnos, no temeremos, porque Dios sabrá cómo ampararnos. Que muestre su vigor Satán y su furor. Dañarnos no podrá, pues condenado es ya por la palabra santa, la palabra de Dios, que es viva y eficaz, que cuando promete no es un a ver si, me parece, no. Dios dice y Dios hace.
Esa es nuestra confianza. Iglesia que estás en horas malas, que pueden venir aún peores. Mira al Señor, Él te defenderá. En quinto lugar, cambiamos el escenario. Y ahora vemos al Señor que se presenta aquí como un vendedor ambulante. Yo no soy tan viejo, pero sí recuerdo en mi infancia que llegaba, cuando íbamos a veranear, llegaba a cierta hora de la mañana el panadero, tocando la pita, y todo el mundo salía en un momento, salía allí un corrillo de personas comprando el pan y se iba. Y otros días venía, no sé, a hacer el ruido ¿verdad? El afilador, aquel silbo peculiar, ¿verdad? Que venía con su bicicleta y ahí todas las señoras con su cuchillito, el otro la navajita, ¿verdad? Otras veces venía, no sé cómo se llamará aquí, pero lo llamábamos el latonero, aquel que arreglaba cosas desde la plancha, de planchar a un candil que no funcionaba. El hombre manejaba esos metales y entonces te reparaba las cosas. Y así podemos ver, el que traía el hielo, ¿verdad? Y también hacía sonar su bocina y allí iba todo el que quería hielo para la fresquera, ¿verdad? Bueno, pues esa es la imagen en la cual ahora se presenta el Señor. Además se presenta personalmente. Este capítulo, vemos como el capítulo 55 es en primera persona. Esa iglesia que está tan mustia en el capítulo 54, ahora en el 55 es llamada por el Señor. Un llamado lleno de pasión, un llamado urgente a los perdidos. Dios se presenta y hace una oferta universal y una oferta sincera, dirigida a aquellos que están sin esperanza. A todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, no te quedes en casa. Si no tienes dinero, no te preocupes, ven. Venid, comprad y comed. ¿Con qué? Venid, comprar sin dinero y sin precio. Vino y leche, cosas extra. Vamos, pan y agua. No, hasta vino para disfrutar el momento. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed el bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. ¿No es eso lo que el Señor hace con aquella mujer samaritana en el pozo de Jacob, en Sicar? Era una mujer que había gastado su vida en lo que pensaba que en esta relación o en la otra, podía, o incluso en la que tenía ahora, que era ilegal, podía encontrar satisfacción a su vida. Y el Señor dice, mientras sigas bebiendo este agua, vas a seguir teniendo sed. Pero quien beba del agua que yo le daré, de su interior incluso saldrán ríos de agua viva. Habrá una fuente que salte para vida eterna. Y es lo mismo que el Señor, porque ofrece de comer y de beber. Y vemos al Señor aliviando el hambre de aquellos 5,000, de los cuales se nos habla en Juan capítulo 6, versículo 48. Y el Señor dice, yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Era un pan que había que comer cada día y no saciaba para siempre. Pero yo soy un pan que satisface. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Esa es la oferta del Señor. Y aquí estás tú, viviendo tu vida apurado, dándote tantas horas, dándole al patrón a cambio de ciertas cosas que unas te comes, en otras te sientas y con las otras viajas, ¿verdad? Y que al final no sirven para nada. Y lo que hoy compras con tanto gozo, mañana lo regalas porque ya te resulta un estorbo. Y esa es nuestra vida, de que fuimos expulsados del paraíso. No tenemos satisfacción. Y el Señor dice, venid. ¿Queréis saciar vuestra sed y vuestra hambre? Yo os doy abundantemente. Ahora, en esta oferta, es una oferta universal y es una oferta sincera, pero hay 3 cosas que es importante que nosotros consideremos. En primer lugar, los receptores de esta oferta son verdaderamente necesitados. No tienen dinero. En la parábola que el Señor dio de aquel gran banquete, ¿os acordáis de aquel hombre que hace un banquete? Al final nadie viene y manda a un siervo y dice, ve por los caminos y trae a los que no pueden, los que no están preparados.
Lucas 14, 21. Ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos, los ciegos, los pecadores que no tienen nada, que no tienen con qué negociar con Dios. Dios, yo te doy. Hay algo, tú posees algo que le puedas dar a Dios a cambio de todas las ofensas que has vivido desde el momento en que fuiste concebido. Todos tus pecados, tus malos pensamientos, tus malas acciones, tus malas palabras. ¿Hay algo que tú tengas con lo que, mira, Señor, yo creo que lo que tú me das vale con esto? Una salvación tan barata es una salvación mala que no vale para nada. Pero el Señor dice, tú estás necesitado. Y esto es tan valioso que no hay nada en el mundo entero con que tú lo puedas pagar. Dice el apóstol Pablo en Efesios 2:1, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Este llamamiento, esta oferta universal y genuina de salvación es para los que no tienen con qué pagarla. En segundo lugar, Dios hace esta oferta de manera sincera. Y aquí hace 4 o 5 domingos, algunos se dieron cuenta que en el boletín habían 2 últimos puntos que no tratamos, porque tal vez no era el momento, aunque lo había presentado. Pero hoy inevitablemente tenemos que tratar este asunto. Porque fijaos, por un lado, Isaías nos habla de que todo esto es para un pueblo escogido. O sea, si es para un pueblo escogido, hay otro pueblo para el que no es. Y por otro lado, vemos cómo el Señor aquí hace una oferta de salvación. Por ejemplo, cuando vamos al capítulo 43, y fue ahí donde dejamos ese punto sin tratar. En el 43:1 el Señor dice, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. De todas las naciones de la tierra, Dios solo le puso su nombre, solo se relacionó con ellos. Versículo 20 de ese capítulo 43. Las fieras del campo me honrarán, los chacales y los pollos del avestruz, porque daré aguas en el desierto, ríos en la soledad, para que beba mi pueblo, mi escogido. O sea que aquí tenemos una enseñanza a la cual Isaías no hace oídos sordos, no trata de evitar. El Señor tiene un pueblo, Dios ha escogido un pueblo. Sin embargo, desde el primer capítulo, Dios está haciendo una invitación universal a que vengan a Él. Mirad el capítulo 1, versículo 18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. O sea que Dios ama a un pueblo de una manera especial y a esos llama a su pueblo y para esos envía a su siervo a morir, el siervo sufriente. Solo esos serán salvos, pero al mismo tiempo, por ejemplo, en el capítulo 45, versículo 22, dice, mirad a mí todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Pero eso, al mismo tiempo, lo tenemos que conjugar con pasajes como este, o por ejemplo, en Ezequiel 18:23, donde el Señor reflexiona y dice, ¿quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor, ¿no vivirá si se apartare de sus caminos? Así que aquí tenemos un asunto. Y quiero deciros una cosa. Lo que voy a decir en los próximos minutos es muy complejo, es muy complicado. Y no sé si habéis pensado esto, si lo habéis estudiado. Yo no pretendo que lo entendáis hoy, pero alguna vez tiene que ser la primera que lo oigáis. Y tal vez un día cuando podamos volver a tener estudios, abundaremos en esta enseñanza, que tiene que ver con lo que los teólogos llaman la voluntad decretiva de Dios y la voluntad preceptiva. Lo que Dios ha decretado es lo que Él se ha comprometido a hacer y hará, y nada ni nadie evitará que se haga. Es el decreto divino escoger a un pueblo
y ese pueblo será salvo. Nada lo podrá evitar. Pero luego está la voluntad preceptiva, el precepto que Dios da, el mandamiento que Él da, que no siempre se cumple. Es su voluntad de precepto. Dice, no matarás, pero la gente mata. No cometerás adulterio, pero la gente comete adulterio. Llama a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. Esa es su voluntad. Y es sincera. Y Él la manifiesta así. Pero sabemos que el infierno no está vacío, que hay muchos que rechazan ese llamamiento. Así que nos encontramos con esos dos aspectos de la voluntad de Dios. La voluntad de decreto, lo que Él se ha propuesto y pasará, y la voluntad de precepto, que es lo que Él manda al hombre y que no siempre el hombre responde de manera adecuada. Es más complejo que esto, pero este es el aperitivo que hoy os doy. Y es por eso, porque esto es tan complejo, que es en ese contexto donde el Señor dice estas palabras que nos resultan tan familiares. Versículos 8 y 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Fijaos, Dios en su voluntad ha decretado que un determinado número de personas, no solamente números, sino personas, por así decir, con su nombre y su apellido, su identidad personal, sean salvos. Solo esos serán salvos. Pero al mismo tiempo dice que Él no quiere la muerte del impío, pero sabemos que hay impíos que mueren. Y Dios llama a todos los hombres, incluidos esos, en todo lugar, que se arrepientan. Eso no hay mente humana que lo pueda entender. Y es en ese contexto que el Señor dice, lo que a ti te resulta tan complicado. El sermón iba bien hasta que llegamos aquí. Ahora me ha dejado loco. Bueno, pues esto es así porque nuestro Dios no está limitado como nosotros en nuestros pensamientos. Sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos y sus caminos más que nuestros caminos. Quisiera dejaros, ahora va a aparecer en la imagen de una cita que os animo a que luego en casa veáis el vídeo. Esto se está emitiendo y luego estará el vídeo y no sé en qué minuto será, pero pondremos una marca en el vídeo para que podáis leer esta cita. La leeréis algunos, una, dos, tres veces y no la entenderéis, pero ir familiarizándoos con esto. La cita es de John Marry, un teólogo escocés que fue profesor en Princeton y uno de los fundadores del Seminario Teológico de Westminster. Y dice lo siguiente: en este concepto de lo que Dios ha decretado y de lo que Dios ha presentado como un precepto. Dice, Dios mismo expresa un deseo ardiente de que se cumplan ciertas cosas que en su inescrutable consejo no ha decretado que se cumplan. Dios llama a todos los hombres en todo lugar, ese es su deseo ardiente, aunque Él no ha decretado que todos crean. Continúa. Esto significa que hay una voluntad para que se realice lo que no ha querido decretar, un agrado hacia lo que no se ha complacido en decretar. Continúa. Esto es ciertamente misterioso y se esconde en el consejo soberano de su voluntad. El por qué no ha cumplido en el ejercicio de su poder y gracia omnipotentes lo que es su placer ardiente. Solo Él sabe, porque lo que a Él tanto le place que no se pierda ninguno, Él no lo ha decretado. Y termino la cita. Sin embargo, no debemos albergar ningún prejuicio contra la noción de que Dios desea o se complace en el cumplimiento de lo que no ha querido decretar. O sea, este último párrafo, todo esto tiene más que entenderme, pero no podemos alargarnos mucho. Este último párrafo lo que dice, o esta última línea, lo que dice es que porque esto sea así, no debemos dudar de su sinceridad. Cuando Él dice a todos los sedientos, venid a las aguas. Cuando dice, venid, comprar, comer sin dinero, todos. Aún sabiendo que no todos vendrán porque Él no ha decretado que vengan, porque Él no envía su espíritu a sus corazones para darles ese hambre y sed
de Él no es óbice para que Él sinceramente tenga ese deseo. Bien, volvemos, aterrizamos, volvemos al mundo de los mortales. Hemos visto que en este llamado habían tres cosas que os quería decir. Es un llamado para los necesitados. En segundo lugar, es un llamado universal y sincero, aunque no todos vendrán. Y en tercer lugar, es un llamado de gracia. Fijaos, Él invita a comprar sin dinero. Uno de los lemas de la Reforma es sola gratia. Solo por la gracia, nada más que por la gracia. Eso nos llama a volver a la Biblia, a considerar esta enseñanza. Los pecadores que vienen y beben son justificados solamente y gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, aparte del cumplimiento de la ley. Eso es lo que dice Pablo, por ejemplo, en Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Versículo 28. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Y tenemos que decir esto y enfatizar esto por lo que ahora tenemos que ver a continuación, que es nuestro sexto punto. O sea que la salvación es de pura gracia. Fijaos que la gracia no tendría que matizarse, no se le deberían de poner adjetivos, pero porque, fijaos, por ejemplo, el aceite. Antes, en la Biblia se habla del aceite de oliva. Bueno, olivas, aceite, normal. Luego, aceite de oliva virgen, o sea que hay alguno que está adulterado. Luego, puro aceite de oliva, o sea que hay aceite de oliva que es puro, pero puede estar adulterado. Y luego, de primera clase, o sea que puede ser de oliva, puro, de no sé qué, pero tenemos que matizar las cosas. La gracia no tendría que ser matizada, la gracia es gracia, y si no, no es gracia. Nada de nuestra parte, pero fijaos que con todo eso el Señor pone una condición, venid todos, es gratuito, pero hay una condición. Y de ahí que sea tan importante que pensemos con los pensamientos de Dios y no los del hombre. Porque cuando pensamos los hombres que eso es gratuito, es, pues como se usa mal en muchas iglesias, es tal como soy de pecador para seguir pecando a troche y moche, que ya el Señor paga la factura. No, tenemos que venir arrepentidos. Aunque no hay nada que acompañe a la salvación para obtenerla, las obras acompañan a la salvación como evidencia de que es genuina. Y eso lo vemos en ese equilibrio que nos presenta el Nuevo Testamento. Por un lado, Pablo nos habla de Dios que atribuye esa justicia sin obras. Y Santiago, que nos dice que la fe, si no tiene obras, es muerta. Y esto es lo que el Señor nos presenta aquí. Y ese elemento necesario, imprescindible para recibir, es el arrepentimiento. No es decir, vengo como estoy, sigo como estoy, solo me aseguro la entrada en el reino para seguir viviendo mi pecado. No, tenemos que venir arrepentidos. El camino a la salvación es por medio del arrepentimiento. Y es por eso que esto va más allá. Cuando el Señor dice que sus pensamientos son más altos que los nuestros, no es que filosóficamente Él tenga unos razonamientos que nosotros no tenemos, que por supuesto, sino que nosotros enseguida pensamos, pues si es gratis, lo gratis poco cuesta, no cuesta nada, es barato, y ya hay más, y con una oferta así, ¿quién se lo quiere perder? Pero al mismo tiempo, sigo con mi vida. El Señor nos habla que tenemos que arrepentirnos, versículo 7. Aunque es gratis, no traigáis dinero, si no tienes dinero, ven igual. Pero versículo 7, deje el impío su camino, deje el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Lo dijo el Señor en el Nuevo Testamento, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. La oferta está ahí. El Señor se deleita en mostrar misericordia.
Y es gratis, no hay una condición previa. Tú no tienes que venir medio transformado, ya medio evangélico, ya medio miembro de la iglesia, con tu bautismo puesto y tu diplomita que te dieron en la iglesia. No, no tienes que traer nada de eso, pero tienes que venir arrepentido, reconociendo que tu camino es de un fracaso moral delante del Señor, que eres un pecador sin ninguna excusa. Y el Señor te ofrece salvación, pero tienes que venir reconociendo que el camino del pecado desagrada al Señor. Y fijaos que esto es tan importante, esto que el Señor nos reclama. ¿Por qué? Porque fijaos que en los últimos siglos, del siglo XVIII, el XIX y el XX, lo que llevamos desde el siglo XXI, han venido teólogos a proponernos que, bueno, que si hay Dios, está tan lejos que no se enfanga en nuestros asuntos. Y que si hay Dios, ¿cómo nos va a hablar? Dios está en otro nivel de cosas. Sus pensamientos nosotros no alcanzamos a verlos. Así que olvidémonos de que Dios haya podido hablarnos. Con eso estamos empequeñeciendo a Dios y quitándole importancia a su palabra. Pero aquí nos dice, hay unos caminos que son de Dios y tenemos que aspirar, Señor, revélame ese camino. Yo no voy a llegar a esas deducciones, yo no voy a llegar por mi razonamiento a conocer lo que a ti te agrada, pero Señor, revélame. Y el Señor lo ha revelado. No me va a venir a susurrar al oído ni a hablarme por una visión. Eso ya lo hizo en el pasado. Ahora yo tengo aquí sus caminos. Hoy nuestra oración de confesión basada en el Salmo 119, del cual hablaba nuestro hermano Guillermo el jueves desde aquí, donde de 10 maneras diferentes se habla de la palabra de Dios, la ley de Dios, los estatutos de Dios. Los conocemos, los tenemos, pero como hemos confesado, los ignoramos. Pero el Señor dice, deje esos caminos y vuélvase a mi camino. Eso es lo que tenemos que pedir al Señor. No es decir, lo voy a intentar. No, tenemos que dejarlo. Y tenemos que entregarnos al Señor. Y nos encontramos que entre los exiliados estaban aquellos que, bueno, cámbiame el nombre, no me importa. Mándame a la universidad allí, no me importa. Pero las cosas de mi fe no te metas. Y me da igual las amenazas, me da igual el fuego del horno, me da igual los colmillos del león. No me inclinaré ante otro que no sea el Señor. Esa es la condición que el Señor nos da. No es decir, con un pie aquí y con el otro en el Señor, lo mejor de ambos mundos. Deje el impío su camino. Esa es la pregunta que el Señor nos hace a todos esta mañana. ¿Estás tú andando en sus caminos o en tus caminos? ¿Estás como Ismael haciendo tu propia religión, tu manera de acercarte al Señor o de pretender permanecer en Él? ¿O eres como el hijo de la promesa, confiado en que lo imposible Dios lo hace posible? Nosotros tenemos la confianza en que el Señor hace su obra y eso es lo último que nos dice este pasaje. Lo que parece imposible, esa mujer estéril no va a tener lugar donde criar tanto niño. Dice el versículo 10, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. El Señor no es un abracadabra y si no eso, bueno, a ver si intentamos otra cosa. No, el Señor ha decretado. Tiene un pueblo que no merece llamarse esposa de Dios y lo envía al exilio y allí los va a disciplinar y allí los va a depurar y luego los va a traer. Dice, esto es tan seguro como que la lluvia cae sobre la tierra y hace germinar esa tierra seca y resquebrajada. Este es nuestro consuelo, esta es nuestra confianza. Padres, sabed que vuestros hijos, que ahora son impíos, enemigos de Dios, y algún día manifestarán con toda rotundidad lo que eso es y se entregarán al pecado. Nosotros no podemos hacer por ellos más que suplicar al Señor. Podemos ser ejemplos, tenemos que ser ejemplos, tenemos que criarlos en la disciplina y amonestación del Señor. Pero esos más rebeldes son donde el Señor más hace evidente su gracia. Oremos para que el Señor obre en nuestros padres, nuestros hermanos, aquellos donde hemos estado nosotros luchando contra la piedra. Confiemos en el Señor.
La palabra nunca vuelve a Él vacía. Lamentablemente para algunos servirá para juicio, para otros será para salvación, pero es eficaz en el 100% de los casos. No regateemos con nadie, no ofrezcamos nada junto con la salvación, no demos un paquete de 2 por 1, porque además de esto, mira lo otro, lo bien que te va a ir. Si Dios a los ojos de esos seres queridos, si Dios no es el tesoro más grande, si Dios no es la perla de mayor precio, si Dios no vale tanto como para abandonar todo lo demás, no hay nada que tú le puedas añadir que haga a Dios atractivo a ese corazón que está muerto. Pero el Señor da vida a los muertos. Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Esa es la promesa del Evangelio. De eso nos habla el Señor en este pasaje. Dice el versículo 12, con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Están pasando años, tenían que pasar el exilio, pero tú estéril, la que no has tenido al hijos, la que no sabes lo que son los dolores de parto, con alegría saldréis, con paz seréis vueltos. Los montes y los callados levantarán canción delante de vosotros y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. En lugar de la zarza crecerá ciprés y en lugar de la ortiga crecerá rayán y será a Jehová por nombre, por señal eterna que nunca será raída. Dios producirá esa regeneración. ¿Quién de nosotros puede dar vida a una semilla? No podemos, pero el Señor puede. El Señor dice, retadme en esto, suplicadme por eso. Yo regeneraré la tierra, regeneraré a mi pueblo, yo daré vida, yo habitaré en ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por eso el apóstol Pedro, terminando su segunda carta, dice, nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Esa es nuestra confianza. La propia creación, ahora maldita y moribunda por causa del pecado, gime esperando la redención de aquellos a los cuales el Señor se ha puesto a salvar. Oh, si tú eres un hijo de Dios y has sido tocado por su gracia, no esperes a que los árboles den palma, dalas tú. Preséntate delante del Señor como un sacrificio vivo. Agradece al Señor por tener una revelación tan maravillosa. Pasajes como estos que llenan nuestra alma, que nos alimentan, que consolidan nuestra fe. No creemos en no se sabe qué, en lo que cree la iglesia. Creemos en el Dios que ha hablado de esta manera. El Dios que nos atrae. El Dios que quiere sinceramente salvarnos. Ven a Él, no pongas cuestiones. Ay, si no ha decretado salvarme, tú crees, Señor, si tienes que cambiar el decreto, cámbialo. Lo que tú tengas que hacer, hazlo. Pero sálvame. Ahora si te pones con excusa, es que yo no soy de esta etnia, yo tal vez no soy, yo no he hecho, yo soy demasiado malo, yo no tengo con qué pagar, yo no voy a ser fiel, yo voy a ser como Israel, a ser infiel una y otra vez. Esas son excusas. El Señor, donde comienza una obra, la perfecciona hasta el día de Jesucristo. Y hay santos, como lo dice Hebreos capítulo 12, que ya están en los laterales de ese camino. Ellos ya han llegado y como testigo dice, ánimo, sigue adelante. Sigue predicando este evangelio, sigue creyendo solo en este evangelio. Señor, qué hermosa es tu palabra. Te damos gracias por ella. Gracias por cada palabra, cada versículo, cada capítulo, cada libro de tu palabra. No hay uno solo que esté de más, no hay desperdicio. Señor, reconocemos nuestra torpeza para estudiarla, para entenderla y para explicarla. Hay cosas, Señor, que son tan altas y tan profundas que no podemos ni siquiera sondearlas. Pero, Señor, lo poco que queremos entender es suficiente para llenarnos de agradecimiento y de alabanza. Gracias, Señor, porque tú proteges a tu iglesia, porque tú, Señor, cuidas de tu pueblo. Estamos viviendo, Señor, tiempos difíciles de incertidumbre. Tu pueblo en tiempos de Isaías tenía una sentencia sobre ellos, habían a qué atenerse. Nosotros, Señor, no sabemos por qué estamos viviendo la situación que vivimos, pero, Señor, nuestra confianza está en ti. Tú, Señor, que aseguras que estás alrededor de nosotros para defendernos. Danos vida, Señor.
Danos deseos de ti. Haznos germinar, haznos reverdecer. No permitas que nuestros corazones se sequen por falta de comunión contigo y con tu palabra. Señor, obra en los corazones de los niños que están aquí, de los jóvenes, de los adultos. Posiblemente hay mayores que crean que porque llevan tantos años perteneciendo a una iglesia, ya tienen un hueco en el reino, Señor. Tenemos que venir a ti desesperados, tenemos que venir a ti sin dinero y sin precio y decir, Señor, abre el cielo, abre las puertas de tu gracia y derrámalas sobre nosotros. Confiamos en ti, Señor. Confiamos que aún viviendo en una generación que está tan perdida como cualquier otra, tú sigues teniendo un pueblo en esta ciudad. Señor, que nosotros prediquemos un mensaje claro, que nuestra trompeta no dé un sonido incierto, que no intentemos, Señor, ofrecer cosas humanas para atraer a los hombres. Solo tú puedes dar vida. A ti miramos, Señor, en ti esperamos y a ti te alabamos en el nombre de Cristo. Amén. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Que el Señor nos bendiga con su palabra.